Hola, soy Miriam y estás viendo ADN Fan. Si has pillado la referencia es porque al igual que todas nosotras, tú también viviste la mejor época de Disney Channel. Esos años en los que éramos felices y nosotras aún no lo sabíamos, porque nuestra mayor preocupación era sentarnos frente al televisor, ponernos el pijama y ver nuestro programa favorito en Disney Channel. Así fue la infancia de los del 2000 y como aún no la hemos superado, pues hoy nos hemos reunido aquí para volver a revivirlo. ¿Es o no es, chiquilla? ¡Hombre! Por supuesto. Dicen que el 2026 es como el nuevo 2016 y yo lo veo perfectamente porque con toda la vuelta de los programas y demás lo estamos viviendo. ¿Es o no es? Tal cual. 20 aniversario de High School Musical. O sea, ¿en qué momento han pasado ya 20 años? Troy y Gabriela. Troy y Gabriela lo dieron absolutamente todo, 20 años de nuestros primeros amores, de verdad, nuestros primeros crashes. También volvió Hannah Montana, chicas, demos gracias, por favor. Y Demi siendo productora de Camp Rock de nuevo, es que hay mucho que asimilar, hay mucho que asimilar. O sea, desde el momento en el que yo vi ese clip de Demi en el escenario con los Jonas Brothers, yo dije, o sea, mi niña interior sanó. O sea, yo necesitaba eso para poder, pues, ya sabes, o sea, seguir con mi vida, o sea, decir, vale, Disney Channel ha vuelto, o sea... Y ya no solamente que Disney Channel volviera, sino literalmente una reconciliación con nuestro niño interior porque nos quitaron Disney, ya no había ninguna otra forma de ver ningún contenido que no fuera pagando la plataforma. Entonces era una forma de decir, wow, hasta ellos mismos son partícipes de nuestra infancia y están queriendo volver a retomar todo lo que un día dejaron atrás y decir, fuimos parte de ustedes y seguimos siendo parte de ustedes. Totalmente. O sea, mencionabas ahora ese 20 aniversario de Hannah Montana. ¿En qué momento Disney Plus nos da lo que necesitábamos? O sea, ese especial de Miley volviendo a los sets 20 años después, que eso parece que no ha cambiado nada, porque está, vamos... Está igual. ¿Está igual? Tal cual. O sea, tú Está la ves igual. con la peluca y tú dices 2006. Literal, o sea, ella no ha envejecido nada. Un par de tatuajes más, sí, por lo que sea, pero ella está igual. Sí, Ella sí, va sí. sirviendo cara, va sirviendo outfit, sirve peluca, lo sirve absolutamente todo. Reina, diosa, ¿no? Increíble. Y cantando, o sea, haberla visto otra vez cantar lo mejor de dos mundos, o sea... Literalmente es the best of both worlds. Es que lo tiene todo. Es que ella dijo, he sido la época más rockera y he sido lo más alternativa posible dejando todo esto atrás, pero ojo, cuidado, ¿quién soy yo? Hannah Montana. Hannah y ella Montana. dijo, vuelvo a mi casa. Totalmente. Tenemos que hablar, por supuesto, de los Juegos Olímpicos de Disney, porque ahí había de todo, de todo. Y todo lo que no nos enteramos nosotras. Y y las entrevistas que se han hecho a los actores españoles, Andrea Guasch y demás que participaban, ahí pasaba cada cosa. Hay alguno que te dice, yo jugaba con la pelotita un rato y me iba a mi casa, pero ahí hay gente que hacía de todo. Claro, O sea, es que era su campamento de verano literal, porque lo soltaban allí un mes en medio del campo. Mientras tú por la mañana me hagas estas pruebas, por la tarde y noche tú haz lo que tú quieras. Pero bueno, Disney, family friendly, ¿no? Pues tenía que haber cortado a lo mejor un poquito el rollo. Pero gracias a eso hubo drama y Andrea Wash dijo, yo como buena española voy representando al team y me voy a enterar de todo para después contárselo a mi pequeña gente 20 años después. Y efectivamente, gracias a ella tenemos el chisme del año 2006, bien servido, bien calentito. España representing. Sí, es que los españoles están en el cáncer allá donde vayan. Claro. Si hubiera sido yo la Andrea también hubiera estado puesta con las orejas en todas partes para enterarme de absolutamente todo. Con una libreta, perdona. Claro. O sea, el año pasado, cuando ese 7 de enero de 2025 Disney acaba de terminar, o sea, Disney Channel, el canal, aquello fue el fin de una era. Fue horrible. O sea, ha pasado un año y yo aún no lo supero. O sea, es como, ¿en qué momento dieron cierre a una de las mejores cosas que ha tenido la televisión? O sea... No, y es que se pierde porque, vale, tú me puedes decir, no, todo el contenido está en la plataforma. No es lo mismo. No. No es lo mismo que yo a la carta busque, que me pierdo un millón de cosas, a que yo llegue a mi casa, encienda la tele y diga, ¿qué ponen a las 5 de la tarde? Ah, pues me siento y lo veo porque es lo que hay. Y te comes capítulo tras capítulo de serie tras serie. O sea, es que no es lo mismo. Y la magia que tenía esperar a que llegaran los viernes, porque tú sabes que los La viernes peli. eran cuando se estrenaban las películas y era o te la veías el viernes por la noche o a El muy domingo. mala el domingo al mediodía. Y si no te la veías ninguno de esos 2 días, tenías que esperar mínimo 6 meses hasta que te la repitieran algún sábado por la tarde y tenías que esperar a que te cuadrara y si no te cuadraba, Suerte. pues hasta la siguiente, tal cual. Es que era maravilloso porque era quedar por y para ver la película, quedar por y para ver la serie y tú saberte la programación. Es que era fantástico. Tú sabías en qué momento iba a tocar, no sabías qué capítulo, pero sabías en qué momento a lo mejor te tocaba
Los magos de Waverly Place. Es que era increíble. Es que al final no es lo mismo, porque es lo que decíamos, se convierte como en una experiencia compartida, como en un ritual, o sea, esas programaciones especiales de Halloween, de Navidad, o sea, que te juntaban todos los contenidos de la misma línea temática y tú te los comías y luego llegabas el lunes y los comentabas en clase con todos, y no es lo mismo que ahora que cada uno se vea lo que quiera, porque al final no estás en la misma línea, ni en el mismo punto. Y que no solamente era el quedar a lo mejor para verlo, sino eso, los especiales, el esperar a que fuera Halloween para que te pusieran de repente todos los capítulos de seguidos de Halloween, por mucho que a lo mejor a lo largo del año te pudieran poner, no, era solamente el especial de Halloween. En Navidad, el especial de Navidad, y lo veías con tanto cariño, que daba igual que al año siguiente fuera a ser lo mismo, porque obviamente no te iban a hacer 7 más, pero tú todos los años rigurosamente te sentabas y te los veías. Es que eso se ha perdido, ya no hay especiales. O sea, antes, pero en todas las series, en Disney Channel y en todo. O sea, estaba el especial de Navidad, el descansito, porque eran las vacaciones, entonces no había capítulos nuevos. Y tú dices, es que estoy viviendo con los personajes a la vez. Porque es que al final es la misma época del año que viven los personajes. Ahora eso ya no está. Ahora ya te ventilas la serie en 4 capítulos en 2 horas y ya está. Y si es que te la ventilas, porque claro es eso, ahora al tenerlo todo a disposición es una de, bueno, pues si me aburro a lo mejor en el capítulo número 20, me veo otra. Claro. Antes, si te querías enterar de qué pasaba si Miley elegía a Jessie o a Jake, pues te tenías que haber visto la serie entera para saber quién era quién, de repente. Ahora ya te vas al capítulo final, punto. Haces así, te ves el final y ya está. Estoy totalmente seguro de que te encantaría viajar en el tiempo. Y seguro que no lo sabes, pero no tienes que salir de Canarias para poder hacerlo. Si vienes a alguno de nuestros bosques de laurisilva, podrás retroceder millones de años hacia atrás. Y por eso, hoy me he venido a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga para contártelo. El nombre de laurisilva viene del latín laurus y silva, que significa bosque de laureles, aunque lo cierto es que aquí habitan otras especies como pueden ser la hija, el viñátigo o las fallas. Pero lo que sí tienen en común la mayoría de ellas es que sus hojas tienen esta forma lauroide y además están recubiertas de cera y tienen un mucrón en la puntita justo en forma de tobogán para evitar el exceso de agua. Este tipo de bosques dominaba toda Europa durante la era terciaria, pero con las fuertísimas heladas que hubo durante el Cuaternario no pudieron sobrevivir y desaparecieron del continente europeo. Pero por suerte encontraron refugio en islas como Canarias, Madeira y Azores. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que se hayan mantenido y hayan sobrevivido tantos años aquí en nuestras islas? Aunque te pueda parecer increíble, estos bosques deben su existencia en gran parte a los vientos alisios que recorren el Océano Atlántico. A su paso, van recogiendo la humedad que desprende el mar y al llegar a nuestras montañas en forma de mar de nubes, generan lo que conocemos como la famosa lluvia horizontal. Y esto genera el clima perfecto, una temperatura suave durante todo el año, una humedad que apenas varía y la inexistencia de cambios bruscos en el clima. Todo lo contrario a lo que ocurrió en el continente europeo durante las glaciaciones, en la que los cambios fueron demasiado bruscos. Y aquí, gracias a que el clima se mantuvo estable durante tanto tiempo, todos estos bosques pudieron sobrevivir millones de años. Estos bosques funcionan como una auténtica esponja. No solo captan el agua, sino que además la retienen en el suelo, alimentando los manantiales y los acuíferos de la isla. De hecho, sin ellos, la mayoría del agua que llega a la población se desperdiciaría. Pero la clave está en que hay unos pequeños organismos que son totalmente esenciales para captar todo ese agua: los líquenes y los musgos. De hecho, su capacidad para retenerla es tan grande que pueden triplicar la cantidad de agua que cae a lo largo del año en forma de lluvia. Y es que gracias a ellos siguen corriendo los arroyos o se forman pequeños charcos, algo que es totalmente fundamental para que puedan sobrevivir especies tan increíbles como la paloma turqué. Es una especie de paloma endémica que solo vive en nuestros bosques de laurisilva. Y además es muy rara la vez que se aleja de ellos, pero no está sola, porque aquí la acompaña la paloma rabiche. Son dos especies de aves súper tímidas que cuesta mucho poder verlas y sobre todo capturarlas con la cámara. Y el truquito para diferenciarlas está en que la paloma turqué tiene unas plumas de color blanco en la cola. Y no es casualidad que muchas de las especies que viven en la laurisilva sean tan dependientes de ella, porque aquí encuentran alimento y refugio durante todo el año y unas condiciones que no existen fuera de estos bosques. Pero los vientos alisios no solo han traído la humedad, también han sido los culpables de que muchas especies hayan logrado colonizar las islas. Por ejemplo, muchas plantas que han sido arrastradas sus semillas hasta aquí, o algunas especies de animales con la capacidad de volar. Este último es el ejemplo del pinzón vulgar europeo, que llegó aquí hace más de 1 millón de años y que ha logrado diferenciarse en el pinzón canario, el pinzón azul de Tenerife y el pinzón azul de Gran Canaria. Pero como te estarás imaginando, no son los únicos endemismos.
Por ejemplo, los caracoles terrestres son uno de los grupos más diversos en toda Canarias. Existen más de 250 especies diferentes y el 80% de ellas son endémicas. Y un ejemplo de estos son los vitrínidos, un grupo de caracoles que te puedes encontrar por Anaga, aunque se parecen más a una babosa. Pero cuidado, porque tienen una pequeña concha en la parte superior de su cuerpo. Y es tan pequeña porque es un claro ejemplo de cómo se han ido adaptando a este clima y la han ido perdiendo porque ya no sienten la necesidad de poder meterse dentro para evitar la desecación. Y después de todo esto, seguro que te estás preguntando por qué el macizo de Anaga es una reserva de la biosfera. Pues la UNESCO ha reconocido así a lugares donde se intenta algo complejo. Por un lado, proteger la naturaleza, pero por el otro, también conservar la vida y la cultura de las personas que habitan esos lugares. Las reservas de la biosfera actúan como laboratorios de sostenibilidad, donde se integra la protección del medio ambiente con las actividades humanas compatibles, como pueden ser el ecoturismo o el uso natural de los recursos. Y Anaga cumple perfectamente con esta idea. Alberga una biodiversidad extraordinaria, hay muchas especies amenazadas y tiene unos ecosistemas marinos y terrestres de gran valor, al mismo tiempo que mantiene unas tradiciones agrícolas muy antiguas. Pero casi lo más importante es que es el punto de Europa con mayor número de endemismos, es decir, especies que solo viven aquí y que no vamos a poder encontrar en ningún otro lugar del mundo. Y llegado a este punto, te habrás imaginado lo afortunados que somos de poder tener unos ecosistemas tan antiguos y tan únicos como estos en nuestras islas. Y por eso es tan necesario conocer, valorar y conservar nuestros bosques de laurisilva, porque si han sobrevivido durante millones de años, que no sea por nosotros, que no sobrevivan otro par de millones más. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Calima. Hoy tenemos, creo que para mí, una invitada muy, muy especial porque primero me hice su fan, después me hice su amiga y a día de hoy la admiro muchísimo como profesional, como persona. Y esa es Daniela Garzal. Tan chica, no te rías. Que me pongo roja. Qué mona, ¿no? Yo te dije que podía ser romántica. Me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo empiezas el año? Bueno, el año, estamos en marzo ya, pero... Bueno, sí, pero Sí, ¿cómo bueno, empieza o sea, el año? ya- O sea, Vale, no me pegues. Vale, lo vale. empiezo animada, feliz, cansada de todo un poco, pero feliz sobre todo. Has empezado el año con varias colaboraciones. ¿Qué tal eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están yendo? Pues maravillosa las dos, la verdad. Me hacía mucha ilusión porque los dos son personas que son mi amiga y mi amigo y pues siempre colaborar con gente a la que quieres pues es más bonito. ¿Cómo es un poco la idea, o sea, a nivel, cómo sale? Te juntaste con ella en el estudio, con Lorena en este caso, Ujú. ¿y cómo fue un poco el proceso de crearlo? Porque yo he estado con ella en el estudio, hermano, y es flipante lo rápido que compone y que lo suelta Sí, es todo súper ella. rápido. Es muy loco. A ver, muy lo loco. hicimos en una tarde, Joder. el tema, De chill. tranquilita. Con Chus ahí, le dijimos la idea, Chus sacó unos cuantos acordes. Y nada, pegamos a tirar, empezamos a escribir y, y ya, en plan es que no, me encantaría decirte más, Ya. pero es que fue así. Natural. Sí. Qué loco, tío. Yo fui a la primera fecha del show de Lorena. Qué loco cómo se vivía el tema de la gente, ¿eh? Es una locura. Es una barbaridad. ¿Te voy a ¿eh? decir palabrotas? Guay, yo digo un Sí. montón. Vale. Quiero decir, es una puta locura. Te digo, es una locura. No, está muy bien, tío, la verdad. Es una pasada. Está muy guay. Ella la me lo gente. dijo y se vas a flipar cuando Que sí, cante que sí. allí. Con La la gente moviendo gente las súper manos loca, así. así el bailecito de las Sí, manos. sí, súper guay. Y el tío. otro día que lo cantamos también en Tenerife, súper loco. Y yo iba a decir, bueno, a lo mejor no. Cabrón. Y no había cabrón. salido el tema hace mucho, creo yo. Vaya. No hace ni un mes. Lleva menos de Mañana es un mes. De hecho, ¿qué día estamos? Oh, pues yo qué sé. 25. Pasado mañana es un mes Qué de la loco. canción. Uy, qué rápido ha loco. pasado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uy. Qué ansiedad. Como que cuando hablamos de la música en Canarias, siempre decimos, no, es que la migración y la inmigración en Canarias ha hecho que haya un estilo de música súper diverso, que entonces escuchemos de todo, pero tú eres como el extremo de eso, porque no solamente tienes una familia, que además yo todo lo que sé de tu familia, porque no los conozco desafortunadamente, tengo que ir a comer con ellos. Desafortunadamente, y estás tardando. Desafortunadamente. Claro, La ahora verdad. voy, no te preocupes. Ellos son como full canariones. Sí. Ellos tienen todo su acento. Sí, Pero tú creciste entre Dublín y Gran Canaria. sí. Entonces, ¿crees que, o sea, cuánto crees que te ha afectado esas dos culturas, más la cultura mezclada de Gran Canaria? Y hasta qué punto a lo mejor tú vas al estudio con alguien y piensas, esto no es una cuestión de gustos, o sea, tus referentes a lo mejor no es esto porque es tu gusto, sino que viene de que yo haya crecido en otro entorno. Hombre, yo creo que al haber crecido en dos entornos diferentes, yo creo que obviamente eso influye. Igual que influye lo que te ponen en casa, igual que influye lo que escuchas con tus amigos. Yo creo que al final
absolutamente todo influye y que yo haya crecido fuera también influye mucho a que toda mi música haya sido la que escuché es anglosajona, ¿sabes? Claro, que antes decía que descubriste el reggaetón en 2014. Sí, yo me acuerdo que pequeña, con 5 o 6 años, en casa de mis abuelos, pues mi tío ponía Daddy Yankee. Pero después es que en casa, y Eminem, mucho Eminem también, en plan, siempre ha habido como de todo un poco, pero yo escuchaba eso, lo que yo no tenía en cuenta de, esto es reggaetón, esto es rap, esto no sé qué, en plan, yo era música que yo escuchaba y ya está, porque estaba ahí. Pero sí es verdad que cuando me fui para allá, para Irlanda, fue cuando fui creciendo y fui distinguiendo los estilos de música, y al volver a Gran Canaria fue como, ¿qué es esto que está todo el mundo escuchando aquí? Que lo único que se escucha es reggaetón. Y empezó a gustarme también el reggaetón. Ahora tocan unas preguntitas rápidas para sacar un poquito el clip para TikTok. O sea que empezamos. Nombre completo. Daniela Estrella García Salazar. Joder. Mayor inspiración. Amy Winehouse. O Pri- mi madre. O mi madre. O mi madre. O mi madre. Sí. Uf, sí. Primera canción que recuerdas como tu primera canción favorita. Back to Black de Amy Winehouse. Lo último que haces antes de salir a cantar. No sé. Beberse una copa. No sé, hiperventilar. Bien. Hiperventilar. ¿Crees más en el talento o en la disciplina? Me encantaría decir que en el talento, pero en la disciplina. Una canción que escribiste muy rápido. Te lo juro, te quería. Y Bellatrix. Las dos más rápidas de mi vida. Una canción que pensaste que no iba a salir, pero acabaste saliendo. Estrella. Y la última, ¿a quién venías escuchando de camino? No venía a escuchar a Pues la Fabiola trajiste tú en el hablar. coche en el Uber. Le podrías haber puesto Venía- algo. Tía comprando entradas para Shakira. A mí, de verdad, un vídeo de mi tía comprando ayer las entradas para Shakira. Pues ahora para tu tío. Vayan todos a escuchar a tu tía. Hola. Hay cosas que hoy vemos como tradición y pensamos que han llegado a nuestra vida de una forma súper natural, sin ningún tipo de problema, pero muchas veces no es así. Y lo que hoy podemos disfrutar está ahí porque alguien decidió activamente que no desapareciera. Y no hablamos ni de figuras políticas, ni de grandes personajes que aparecen siempre en los libros de historia, sino de algo más cotidiano. Personas que vivían su día a día y que con eso se encargaron de sostener el patrimonio cultural de una isla. Este capítulo tendría que haber sido en el Hierro, pero por favor tengan en cuenta que han habido 800 borrascas y que me ha sido imposible. Pero mis queridos guerreños, yo les prometo que yo voy a la isla, que además es una de las islas que más me gusta de todo el archipiélago, para grabar cositas. Y espero que este vídeo esté a la altura, porque de verdad me parece que las personas de las que vamos a hablar hoy son un pilar importantísimo para entender el patrimonio cultural de la Isla del Hierro. Nuestro protagonista de hoy es Benito Padrón, y para ello tenemos que situarnos en el siglo XX en el Valle del Golfo. Un entorno rural, apartado durante gran parte de este siglo, y donde la cultura no se aprendía ni en libros ni academias, sino simplemente viviendo y formando parte del entorno. Se aprendía mientras trabajaba, participando en fiestas, escuchando a los mayores, y este es el contexto en el que en 1913 nace Benito Padrón. Antes de hablar de tradición, Benito tenía una vida muy normal. Trabajaba con el ganado y tenía una tiendita en los bajos de la casa familiar. También trabajó como camionero en una época en la que las carreteras del valle prácticamente eran de tierra. Tenemos ahí que entender que Benito no era una figura abstracta del folclore, sino una persona que estaba integrada en la vida normal del Hierro. Aunque el interés por la cultura no empieza directamente en él. Se conoce que su padre también estaba integrado en este mundo del folclore. O sea que Benito se inserta dentro de una continuidad familiar. Gracias a la tesis de Ricardo Marco Fajardo Hernández, sabemos que Benito, como muchísimos canarios, con 17 años emigra a Venezuela. Cuando regresa, siente que su isla no es la misma en algunos aspectos, y entre ellos el carnaval. Durante la Guerra Civil se prohibieron las celebraciones de esta festividad y sobre todo la de los carneros, una muy característica de la Isla del Hierro. Es una tradición que él había vivido de joven, desde el otro punto de vista, ¿no? Él era el que corría delante de los carneros, huyendo de ellos, y disfrutaba de estas fiestas. Por eso cuando vuelve y ve que esta fiesta no existe, no lo percibe como si fuera algo ajeno, como simplemente pues no está y ya está, sino siente que se ha perdido algo de su vida. Toma una decisión por la que todos los herreños deberían de estar agradecidos. Siente que esa herencia tiene que ser transmitida y toma la responsabilidad de hacerlo. Entonces lo que hace es actuar, se fabrica su propio traje con las tareas que tenía por haber trabajado en el ganado, llama a su ahijado Luciano Padrón y salen como carnero.
Pero hay que tener en cuenta que esto no se recupera como una tradición colectiva, sino que se hace individualmente a través de él. Durante mucho tiempo, Benito fue el único carnero de Tigadaí. Esto significa que una tradición que ahora vemos como algo colectivo y muy identitario de la Isla del Hierro, en su momento dependía de una sola persona que confeccionaba sus trajes, los limpiaba y los guardaba para poder seguir continuando con ella. En la tesis de Fajardo Hernández se recoge que hubo un momento en el que Benito se enfadó mucho porque prestó sus materiales para hacer trajes y se los descuidaron. Se enfadó tanto que fue a recoger los materiales y dijo que no se los iba a prestar a nadie que no entendiera perfectamente lo que estaban haciendo. Eso también nos hace entender que el patrimonio no es simplemente seguir haciendo una cosa porque siempre se ha hecho, sino entenderla y respetarla. Durante mucho tiempo los carneros no funcionaron con una estructura formal. Eran los vecinos los que se encargaban de ello hasta que llegó la guerra y empezó a depender de Benito. No había asociación, no había organización institucional, todo dependía de que el propio pueblo quisiera que se celebrara. Que a día de hoy sí que es algo bastante consolidado e incluso existe el centro de interpretación de los carneros. Yo prometo ir la próxima vez que vaya al Hierro y hacer un vídeo como recompensa por no haber podido grabar este in situ. Cuando las cosas se hacen con tal amor y preocupación por el entorno, es lógico que esto se contagie a la gente que te rodea. Y este compromiso patrimonial que tiene Benito lo hereda a su hijo Ramón Padrón. En 1976 funda la agrupación folclórica Tejehuate, lo que supone un gran cambio en cómo se entiende el folclore. Deja de ser únicamente local y se empieza a mostrar fuera en festividades, romerías, parrandas. Pero la labor de Ramón no se queda únicamente en esto, sino que se dedica a investigar. Pregunta a personas mayores y recupera cantos y sonidos que se estaban perdiendo. Además de esto, Ramón también fue fotógrafo y se dedicó a documentar la vida del Hierro. Paisajes, festividades, tradiciones. Al mismo tiempo continúa con la tradición de los carneros, involucrando sobre todo a la gente joven. Lo que comenzó siendo algo individual se convirtió en algo colectivo, pero siempre manteniendo este sentimiento comunitario. Y obviamente la tradición no termina con Ramón, sino que muchos familiares posteriores han continuado con este interés por el folclore. Esto nos demuestra algo que a mí me parece esencial, y es que el patrimonio no tiene que ir siempre ligado a las instituciones, sino que desde lo familiar, desde lo personal y desde lo comunitario también tenemos que poner nuestro granito de arena. Si miramos todo esto con calma, nos damos cuenta de algo que es esencial de entender, y es que las tradiciones no son simplemente cosas que están ahí, sino que también hay que tomar decisiones sobre ellas. Muchas veces eso es lo que lo mantiene vivo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en la siguiente isla, a la que por favor espero poder ir, que no venga ninguna borrasca más, porque vamos a empezar otra vez el abecedario de las borrascas. Espero que les haya gustado, y bueno, creo que es importante también tener en cuenta estas figuras que no son tan antiguas, que a veces parece que solo pueden ser importantes aquellas figuras súper antiguas, y bueno, también hablar de estas que son un poco más modernas, que han fallecido en este siglo, cuesta porque no hay tantísima información, porque la gente no lo considera tan importante. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto, también en la Isla del Hierro, a la que iré pronto, o eso espero, para poder compensar el no haber podido ir ahora. Y nada, nos vemos la próxima, a ver si hay una de quién vamos a hablar. 2 calles por encima de casa de mis abuelos había una lavandería, tintorería de la época, de toda la vida. Recuerdo pasar por delante de niño y ver a la señora que la regentaba rodeada por el vapor de la plancha. Y digo había porque hace 5 años esta lavandería cerró, y ahora en su lugar lo que hay es una franquicia norteamericana de bocadillos. Y hoy podría hablar de esto, de cómo la gentrificación y el colonialismo están depredando Canarias a un ritmo aterrador. Pero no lo voy a hacer. Según un estudio de Associated Press, las nuevas generaciones están saturadas de noticias negativas. Y es que nuestro cerebro está programado para esto. Cuando un estímulo negativo se repite mucho tiempo, nuestro cerebro lo bloquea como estrategia de supervivencia. Es por ello que últimamente han surgido o han tomado más fuerza nuevas estrategias de comunicación que proponen cambiar el miedo por la ilusión, es decir, presentar los problemas junto con posibles soluciones e informar a través de la esperanza. Así que hoy vamos a hacer eso. No voy a hablar de la lavandería que cerró, voy a hablar de cómo 2 calles por abajo de casa de mis abuelos, una chica del barrio de toda la vida ha abierto su propia panadería. Hoy vamos a ilusionarles con que recuperar esta tierra, Canarias, que es nuestra, es posible. Me gustaría decirles si más allá de los proyectos de los que ha hablado cada uno, hay algo que les gustaría recuperar de Canarias. ¿Quieres empezar, Benearo? Y no, al Patu no. Al Patu también, ojalá, ¿no? Pero bueno, aquí
hablando de cultura, que es lo mío, bueno, se dice mucho y sigo escuchando todavía gente hablando de eso con una añoranza y que se les ponen las lágrimas en los ojos de la ruta Playa Viva, que era una cosa que pasaba aquí en la Playa de las Canteras, que se hacían conciertos por todos los bares, gratuitos, por todos los bares de la avenida. Entonces se reunía todo el mundo ahí, empezaba la cosa en la puntilla, terminaban las CICER, la famosa Plaza de la Música en la que nos reuníamos todos ahí fuera. Y bueno, eso cuando llegó el PP, por supuesto, murió. Y bueno, la gente sigue como hablando de eso, pasan los años y todo el mundo, ¿te acuerdas? Nosotros que nos conocimos en la ruta Playa Viva, y un montón de parejas que se formaron ahí. Y bueno, esto es un mensaje para Carolina Darias. Queremos que vuelva a la ruta de Playa Viva, Carolina. Y la Plaza de la Música, que ya no se llama Plaza de la Música, ahora se llama Plaza Jerónimo Saavedra. Una puñalada a todos los canariones. Y nada, pues eso, que vuelva la cultura en las calles, gratuita y para todas. Me gusta mucho. Carla, ¿tú tienes algo que te gustaría recuperar de Canarias? Hombre, a mí me encantaría recuperar toda la zona, lo mío es un poco utópico, ¿no? Pero toda esa zona suroeste de Tenerife y yo ver ahí a los canarios con la tortilla y con tal, es algo que me encantaría que pasara. Ojalá vayamos ocupando esos espacios cada vez más. Por aquí a tener, ¿y qué te gustaría a ti recuperar? Yo lo tengo clarísimo. Me voy a tirar por la parte más... O sea, que vamos... está ligado, ¿no? La parte social y la parte de naturaleza, porque al final nuestra naturaleza también es nuestra identidad. Y yo lo tengo clarísimo. A mí me encantaría recuperar las zonas de Tabaibal Cardonal. Igual que hablaba antes de que el bosque termófilo es este ecosistema que casi ni conocemos porque lo llegamos a destruir en muchos sitios. Yo creo que es lo que está pasando a día de hoy. Antes se fragmentó ese hábitat del bosque termófilo en medianías porque hicimos nuestros pueblos, nuestras ciudades, la agricultura, pero es que ahora está pasando lo mismo porque estamos explotando la costa, que es donde viven el Tabaibal Cardonal y todas las especies asociadas, y por el monopolio de la masificación, del turismo, la urbanización esta ingente que tenemos en la costa, y creo que tenemos que recuperarla, ya no solo que pare, sino que en esas zonas donde se ha construido, donde la tenemos como súper deteriorada, que tenemos que hacer proyectos de restauración ecológica y que tengan mucho que ver con sitios como comentaba Carla, ¿no? De que al final podemos ahí hacer pues nuestra parte más también social, cultural, y lo tengo clarísimo, hay que recuperar las tabaibas y los cardones. Muy bien. No nos toquen los cardones. Por favor. Venear, ¿a ti qué te gustaría recuperar de Canarias? Sí, muchas cosas, en verdad, pero uno sería los guachinches, por ejemplo, tal, que ya no quedan guachinches en el sentido tradicional de la palabra, que era el lugar en el que se vendía, el viticultor vendía su vino y si acaso te ofrecía un poquito de queso. Hombre, igual eso quizás sería demasiado radical, no quiero ir a un guachinche y solo poderme pedir un Seven y el vino, pero sí que me gustaría como que dejásemos tanto de centrarnos hacer cosas solo para el turista y pensar en el canario al final, porque muchos comercios, muchos espacios los vemos y ya no los terminamos de reconocer del todo, se han distorsionado un poco en pos de ese turismo, y yo creo que al final el que viene de fuera es quien se tendría que adaptar a esos espacios, respetarlos, extrapolable también a una zona como Anaga, ¿no? Por ejemplo, que bueno, como mi nombre es Benearo, pues voy a comisión y si el Mensei de Anaga no habla de Anaga, pues claro, no, pero sí, ahora ahora me pongo ¡Bacaguare! No, pero sí, respetar esos espacios, cuidarlos, porque al final es que se van deteriorando de una manera, y si no se legisla en pos de proteger esas zonas, esos lugares, esos barrios, al final va a llegar un punto en que no los vamos ni a reconocer, si no está pasando ya, en definitiva. Me gusta mucho. A mí me gustaría recuperar dos cosas. Uno es la tranquilidad. No sé si sienten que hoy en día vas a cualquier sitio y ansiedad, porque si aparecen un grupo de guiris, que si de repente acento gente de Murcia por aquí detrás, que si un coche de alquiler, entonces ir a un sitio donde poder respirar, o sea, poder respirar en Canarias tranquilamente. Y otra cosa, yo, bueno, por madre, bueno, mi padre es de Tejina, que son independentistas, son los catalanes de Canarias, por supuesto. Pero mi madre es independiente. Pero mi madre es lagunera y a mí me gustaría recuperar la laguna. Y yo tengo propuesta para esto. Yo me voy a presentar al alcalde de La Laguna y solo tengo 2 medidas para el programa.
Una es coger y levantar todos los adoquines y la otra es volver a permitir fumar en las terrazas y que vuelva a la laguna. O sea, venga, coche, y gente fumando en las terrazas. Que yo ni fumo y odio cuando alguien fuma en las terrazas. Estamos en contra del tabaco, pero en la laguna venga coches ahí. Es un mal necesario. Coches diésel solo. Vamos a permitir solo coches diésel y gente fumando. Y estaban por culo todos los grupos de turistas por el centro de la laguna. Yo te Yo te voto. Vamos. Es mi voto también.